Muy buenos días a todos los participantes y en esta intervención que a continuación les ofreceré sobre el tema del derecho frente a los desafíos del sistema deportivo cubano. Quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el comité organizador en poder asistir a este espacio tan importante para el desarrollo del conocimiento del deporte y la cultura física cubana, aprovechando el marco, por supuesto, que nos permiten en los tiempos de hoy las tecnologías. ¿Por qué es importante el derecho en las transformaciones y perfeccionamientos a que se someta el sistema deportivo cubano? Bueno, es importante el derecho a partir de que permitirá adecuar o ajustar debidamente a todo el ordenamiento jurídico cubano actual, que nada más y nada menos se está sometiendo a una profunda transformación con posterioridad a la Constitución del 10 de abril del 2019, precisamente a todas esas transformaciones. Es necesario elevar la calidad misma del sistema deportivo cubano, y un medio fundamental que puede utilizarse para ello como herramienta para poderlo transformar y llevar a los lugares deseados, por supuesto, será el derecho, como medio transformador, como medio de cambio social necesario. De hecho, la oportunidad que brindará será de poder arribar o asistir a un sistema deportivo actualizado, moderno, que responda tanto a las exigencias de los escenarios foráneos como nacional. Para que podamos entender ello, lógicamente tenemos que contextualizarnos en la sociedad cubana actual toda. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como hice referencia anteriormente, es la necesidad que existe en todo orden social, en este caso hablamos del sistema deportivo, de adecuarlo o ajustarlo a las transformaciones que en el ordenamiento jurídico cubano se vienen dando precisamente a partir de la promulgación de la Constitución del 2019, pero no solo esta, sino que tenemos que tener en cuenta la necesidad que tiene o que se tiene desde el propio sistema deportivo de su perfeccionamiento a partir del cumplimiento de los lineamientos establecidos para la política deportiva en Cuba. Entre ellos significo los números 100 y 101 de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución para el periodo 2021-2026, que tienen que ver precisamente con el perfeccionamiento del sistema deportivo cubano, de modo que pueda satisfacer las necesidades más inmediatas que tiene el mismo. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Entre ellos, les propongo yo siempre a tomar como referente los ejes estratégicos que tienen que ver con gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social, el de potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, y el de desarrollo humano, equidad y justicia social. Y como referente podemos evidentemente apelar, por supuesto, a los objetivos de desarrollo sostenible que están comprendidos en la Agenda 2030, fundamentalmente el objetivo de desarrollo número 16, que tiene que ver con el logro en las sociedades contemporáneas de instituciones cada vez más eficientes, inclusivas y que respondan más a las necesidades de sus respectivas poblaciones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, digámoslo así, del sistema deportivo cubano, a los cuales el derecho puede prestar una debida atención y de ese modo puede contribuir, por supuesto, a superarlos? Bueno, el primero de los desafíos, que yo llamo endógeno del sistema deportivo en cualquier sociedad y que ha sido prácticamente asumido, reconocido y anquilosado, digamos, históricamente, aunque ya bien, afortunadamente, hace ya unos años atrás se ha venido superando en el mundo contemporáneo, es la supuesta concepción del deporte como una isla, aislado de la sociedad, tal y como señalara el profesor español Luis María Cazorla Prieto, el llamado complejo de isla. ¿De qué hablamos cuando nos referimos en este caso? Bueno, que se ha presumido, a partir de que el deporte tradicionalmente se ha venido organizando en las estructuras asociativas privadas, de que el deporte nada tiene que ver con el resto de la sociedad. Nada más lejano a eso, porque el deporte es un orden social que lógicamente se tiene que someter al cumplimiento de las reglas y normas establecidas en la sociedad.
Y no solo eso, sino que tiene que ajustar sus comportamientos, los que se dan en el sistema deportivo, por supuesto, al resto de la sociedad. No se puede presumir, y de hecho vamos a verlo a continuación en el resto de las presentaciones, de que el sistema deportivo, sus actores, sus sujetos, sus instituciones, están o aisladas o fuera de lo que viene siendo el orden jurídico general de la sociedad cubana. No es así. Se debe integrar, y de hecho es uno de los propósitos que hay en la actualidad con el perfeccionamiento del sistema deportivo, se debe integrar plenamente a todo el orden jurídico vigente en la sociedad, comenzando, reitero, por la Constitución del 2019 y por supuesto con el resto de las normas que vienen acompañando el desarrollo complementario de las normas constitucionales. Entonces, ese complejo de islas, ¿cómo puede superarse, digamos? ¿Cómo puede, hasta cierto punto, desde el derecho, enfrentarse? Bueno, lo primero que hay que lograr es un cambio de mentalidad en todos los actores o sujetos que intervienen en el sistema deportivo. Eso es una cuestión cultural. De hecho, uno de los propósitos que se debe perseguir desde las herramientas cognitivas que ofrece el derecho es precisamente a lograr una formación o superación jurídica en todos esos actores o sujetos que intervienen en la actividad deportiva en nuestro país, lógicamente para que comprendan la importancia que tiene que desde el derecho se ordenen, se regulen todas las actividades que se vayan a desarrollar en el sistema deportivo cubano, de modo que se genere un clima, un ambiente de seguridad, de transparencia, de certeza jurídica para todos los actores. Entiéndase como tal a los dirigentes, a los entrenadores, especialistas, técnicos, profesores de educación física, oficiales, árbitros, jueces, también por supuesto a los atletas. Entonces, se debe garantizar lógicamente en este proceso de perfeccionamiento del sistema deportivo el que exista una plena integración en el ordenamiento jurídico cubano de todo ese sistema deportivo, por supuesto acompañado a través de sus normas jurídicas, las que se vayan promulgando para actualizar dicho marco jurídico. Otro desafío que tiene el sistema deportivo cubano y que desde el derecho, puede intervenirse es el establecimiento de un modelo de gestión, entiéndase público y privado, que permita que el deporte se conduzca a la prosperidad y sostenibilidad del sistema deportivo cubano. Por supuesto, entendiéndose de la administración, la gestión, la financiación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, socioeconómico del mismo. Y esto a tenor, precisamente, del contexto en el que estamos viviendo. Yo creo que evidentemente queda convocado el sistema deportivo cubano a establecer desde el derecho, por supuesto, los mecanismos que le pueden ser de interés para el desarrollo de un sistema, digámoslo, sostenible y próspero, de modo tal que no signifique ni mucho menos una carga presupuestaria excesiva para el Estado y puedan atenderse las demandas económicas inmediatas que, por supuesto, para satisfacer la actividad deportiva son inminentes. Para ello debe tratarse de identificar el espacio o interés público que será el objeto siempre de regulación desde el derecho para preservar tal espacio. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la salud, la educación, la formación de valores, la violencia, la xenofobia, el racismo, el tema del consumo de drogas o sustancias prohibidas, la seguridad pública en las instalaciones o espectáculos deportivos. O sea, estas cuestiones que pueden ser objeto de un interés público inmediato serán objeto, por supuesto, de regulación jurídica y se preservará en todo caso mediante mecanismos de reposición en caso de que alguno sea lesionado o sea dañado, tanto, insisto, por la acción u omisión de los funcionarios públicos como por participantes, atletas o espectadores. La adopción transparente de decisiones que incidan en el deporte dotando de mayor legitimidad a lo mismo. Desde el derecho debe procurarse siempre aceptarle un golpe definitivo a la cuestión de la transparencia. Tiene que haber en todas esas decisiones que se adopten, tanto en las instituciones de la administración pública como en las asociaciones deportivas, por supuesto debe garantizarse para dotar de una mayor legitimidad a la misma la debida transparencia. Y eso obviamente se hace a través de procedimientos que estén establecidos jurídicamente que permitan que se cumplan los mismos y que de ese modo se satisfagan ese criterio, de modo que las cuestiones, insisto, de interés público, las de interés público, deben ser objeto
de transparencia en todo momento en la adopción de alguna decisión que incida en ellos. Por supuesto, la publicidad del espacio público en los medios de comunicación es importante. Ese espacio público, cuestión que es de relevancia social, tiene que tener todo el acompañamiento en los medios de comunicación que permita no solo el conocimiento, sino una mayor participación, digamos, en alguna medida, discusión y debate de la sociedad con relación a los mismos, máxime tratándose de cuestiones de interés público. Pongo de ejemplo ahora, recientemente conocemos nosotros que el béisbol ha sido objeto de un reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de la condición de patrimonio inmaterial de la nación cubana. O sea, de modo tal que ya el béisbol es objeto de interés público oficialmente a partir de esta declaración. A partir de ahí, cualquier decisión que trascienda, digamos, a la sociedad, por supuesto las que trascienden no solamente a una persona, sino a toda la sociedad, deben ser objeto de conocimiento, de transparencia en las decisiones de la misma y de publicidad como tal. Por supuesto, ese modelo de gestión que tiene que imbricar tanto los esfuerzos públicos como privados o personales, sociales, individuales, como queramos llamarlo, es necesario, es inminente en nuestro país. O sea, si nosotros buscamos las estadísticas que nos brinda el anuario estadístico reciente, el último, el publicado en el 2019 por la Oficina Nacional de Estadística, vemos la situación que tenemos en el país con relación a las instalaciones deportivas, a los participantes tanto en el deporte masivo como deporte de alto rendimiento. Y cuando vemos nosotros esa cantidad de instalaciones deportivas, 5.134 en total, y conocemos del estado en que se encuentran muchas de ellas, sin absolutizar ni mucho menos, pero que conocemos el irregular estado, muchas, algunas, se encuentran prácticamente en abandono total hace unos años. Lógicamente se necesita compulsar todos los esfuerzos que haya en la sociedad cubana y por supuesto con los actores o nuevos actores socioeconómicos que posibiliten la integración del mismo y la satisfacción, en todo caso, de esa gran premisa del sistema y del movimiento deportivo cubano que viene siendo el deporte, derecho del pueblo. Pongo de ejemplo, y ahí le pongo como referencia solamente para el breve espacio que tenemos, lo dispuesto en el artículo 337, inciso C, y en el artículo 338 de la ley número 113, el 2013, ley del sistema tributario. La ley establece en esos acápites que se exime del gravamen de la tasa por radicación de anuncios y propaganda comercial a los que se ubiquen por imposición de las federaciones internacionales en determinados eventos internacionales. O sea, no es concebible, menos en la situación que nosotros confrontamos en la actualidad, el que el Estado se prive de un ingreso legítimo que le corresponde por el hecho de que en los eventos internacionales que se realicen en el país se coloquen anuncios comerciales, publicidad comercial, que por supuesto tiene un fin lucrativo y que queden exentos del pago de una tasa para la cual todos en Cuba que participen en este tipo de actividades, en otros tipos de actividades relacionadas con ello, tienen que contribuir con ese pago de esa tasa. O sea, es un ingreso que por supuesto puede venir a bien no solo para la organización del propio evento, que puede contribuir notablemente a sufragar los gastos del mismo, sino para posibles futuros eventos o actividades deportivas que se puedan tener en el país. Esto es algo que tiene que transformarse desde el derecho. Por supuesto, el reconocimiento de esos nuevos actores socioeconómicos que recientemente, apenas hace unas horas, se dio a conocer de que muchos de ellos se van a potenciar en su participación en el desarrollo y mantenimiento de las instalaciones deportivas y áreas deportivas en Cuba. Una grata noticia si se tiene en cuenta la importancia que vienen teniendo estos actores, o emergentes ya no tanto, socioeconómicos que hay en nuestra sociedad y que comprenden a las micro, pequeñas y medianas empresas de reciente constitución o reconocimiento, a las cooperativas no agropecuarias, a los trabajadores por cuenta propia y a cualquier otra forma de producción que legalmente estén constituidas y reconocidas en el país y que por supuesto pueden contribuir a ese sostenimiento y prosperidad del sistema deportivo a partir de la gestión de las instalaciones deportivas. No se trata ni mucho menos de transferirle la propiedad, sino en calidad de un contrato de gestión y administración, encargarse a ellos como tal de muchos de los servicios que se brindan en estas instalaciones. El establecimiento de otras fuentes de ingreso del sistema deportivo que es necesario se lleven a cabo en nuestro país y que hoy en día no se ha podido
en este sentido avanzar mucho y que desde el derecho se pueden proponer transformaciones muy interesantes. En ese sentido se menciona el patrocinio, el mecenazgo, la comercialización de derechos de imagen y publicidad, los derechos de transmisión de los eventos deportivos, que pueden ser, insisto, una fuente considerable de ingresos que puede tener el sistema deportivo cubano y que desde el derecho pueden darse las transformaciones inmediatas, digámoslo, ¿no?, para que puedan concretarse el mismo. El establecimiento de un sistema de justicia deportiva. En la actualidad no podemos decir que existe un sistema como tal de justicia deportiva ante la cual o frente a la cual o ante la cual se insten la solución de conflictos o diferencias en virtud tanto de aplicación de medidas disciplinarias, fundamentalmente a los atletas, pero también a todos los actores que participan en el sistema deportivo, o la reclamación de derechos. Por supuesto, este sistema de justicia deportiva tiene que estar imbricando tanto los medios judiciales de solución de conflictos, digámoslo, los tribunales, que ya es hora de que se permita el acceso a los tribunales, y de hecho con las transformaciones que acompañan la reforma judicial en estos momentos que se lleva a cabo en el país, son inmediatos que van a ocurrir. A que algunos de estos conflictos se lleven a los tribunales, es lo que estoy advirtiendo. No todos, por supuesto, pero muchos pueden tramitarse, o algunos, a nivel de los tribunales, dotando de mayor certeza y seguridad jurídica, por supuesto, la adopción de decisiones que tienen que ver con estos casos. También, por supuesto, los medios alternativos de solución de conflictos. Y ahí tenemos nosotros una cuestión fundamental. Los métodos alternos de solución de conflictos en nuestro país están regulados en el artículo 93 de la Constitución. O sea, esos métodos o medios podemos encontrar nosotros el arbitraje, la mediación y la conciliación. En este caso, el arbitraje y la mediación son muy comunes en el mundo deportivo, se utilizan con una frecuencia notable y, por supuesto, pueden significar una transformación fundamental en la solución de los conflictos en nuestro país, y se puede vertebrar, digámoslo, acompañando ese sistema de justicia deportiva al cual se debe aspirar en un sistema deportivo próspero y sostenible. De modo tal que se pueden tanto constituir comisiones nacionales o comisiones provinciales de justicia deportiva o de solución de casos deportivos, independientes del organismo central, del INDER, y del Comité Olímpico Cubano y de las asociaciones deportivas, de modo tal que sea una instancia que permita además llegar a las instancias internacionales de solución de conflictos, que es importante que se vertebre un sistema que permita que tanto federativos como atletas puedan llegar, en caso de inconformidad con alguna decisión de este tipo, llegar a las instancias nacionales, entiéndase el Tribunal Administrativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Otro de los desafíos que tiene el sistema deportivo cubano y que tienen que solucionarse desde el derecho, que evidentemente demandan una respuesta inmediata desde el derecho. Tenemos nosotros, por supuesto, el imprescindible reconocimiento jurídico efectivo, fíjense cómo insisto, imprescindible reconocimiento jurídico efectivo de la novedosa contratación de los atletas de alto rendimiento como una relación de trabajo especial, tal y como lo dispone el artículo 76 de la ley número 116, Código de Trabajo. Ya, se dispone algo allí que notablemente es reconocido prácticamente en los ordenamientos jurídicos de países donde así está reconocido el deporte profesional. Pero en cambio, aún los efectos jurídicos de ese reconocimiento legal no han llegado en plenitud a la contratación de los atletas. ¿Y a qué me refiero particularmente? Si vemos nosotros a la solución de los conflictos que se dan en virtud de aplicación de medidas disciplinarias o de inconformidad por reclamación de algún derecho, en virtud de la contratación de esos atletas. Hay un sistema particular, un sistema especializado que tiene el INDER, que por supuesto, al ser un sistema que fue establecido previamente a la promulgación del Código de Trabajo, debe adecuarse a las exigencias de lo que debe ser una relación especial de trabajo, cuyos efectos jurídicos le son sometibles todos de una relación laboral. Entonces, eso ofrecerá, insisto, mayor certeza y garantía jurídica, un ambiente, un entorno necesario desde el punto de vista jurídico a ese tipo de relación especial, digamos. Por supuesto, una construcción definitiva de todo un soporte teórico, normativo, académico, de un derecho del deporte. Si no existe un soporte, digamos, académico, teórico, normativo, que sería la promulgación de todas estas normas jurídicas,
no podemos, por supuesto, llegar o aspirar más de lo que podamos tener en algún momento. Es necesario que exista ese entorno o ambiente, digamos, jurídico en todo el sistema deportivo. Para ello, por supuesto, se necesita construir toda una teoría, digamos, del derecho del deporte, que pueda suplantar, que pueda ser, por supuesto, entendible a los efectos del desarrollo de nuestro sistema deportivo bajo los principios sobre los cuales se sostiene el mismo. Para ello es importante la constitución y establecimiento de espacios académicos, díganse cátedras, díganse aulas de derecho deportivo, díganse instituciones que en alguna medida aborden el derecho deportivo. Nosotros desde Santiago de Cuba tenemos la experiencia de la constitución de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, que es la primera red constituida en una universidad cubana, con sede en la Universidad Oriente en este caso, reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Es un enorme orgullo que tenemos y, por supuesto, en ese fin y ese propósito constituimos la red desde Santiago de Cuba, que permitiera alimentarnos nosotros, conocer de la savia, de lo mejor y las mejores prácticas del derecho deportivo en el mundo y tratar de adecuarlas, por supuesto, a las necesidades y demandas que tiene el sistema deportivo cubano. Inserción en los planes de estudio tanto de las carreras de cultura física y deporte como de la carrera de derecho u otras que puedan ser afines, de temáticas, de aspectos, de asignaturas que pueden ser que aborden el derecho deportivo. Y en este sentido siempre insisto, cada vez que tengo oportunidad, de ofrecer intervenciones similares a esta, porque tanto en los planes de estudio, actualmente planes E de las carreras universitarias, con el currículum optativo se permite, si no es en el currículum base, por supuesto una oportunidad que se tiene, trabajos de curso, trabajo científico estudiantil, en el posgrado también, en programas de maestría en gestión y administración del deporte, puede perfectamente incorporarse un curso sobre el derecho, formación jurídica. En estos momentos en la maestría en pedagogía aplicada a la cultura física y el deporte que se desarrolla en la Universidad Oriente, tenemos un curso de formación jurídica del profesional de la cultura física y el deporte, que va en el sentido de contribuir a elevar esa cultura necesaria desde el punto de vista jurídico por parte de nuestros profesionales de la cultura física y el deporte. El desarrollo de investigaciones jurídicas sobre el sistema deportivo, que también es importante, a nivel ya sea en estos programas de máster, de tesis, de licenciatura, de tesis de diploma, pero también de doctorado, que pueden contribuir, insisto, a este aspecto. Construcción de una dogmática particular del derecho al deporte reconocido en la Constitución cubana. Aún el derecho al deporte, no solamente en Cuba, sino en el mundo, y eso que tenemos nosotros, en el caso cubano en particular, años de avanzada, no se ha construido definitivamente esa dogmática particular. Esa dogmática que va a comprender los elementos técnicos del derecho al deporte. Entiéndase naturaleza jurídica, sujetos, tanto activos como pasivos, objetos, alcance material, límites en el ejercicio del derecho, las garantías a las cuales se debe someter el derecho en todo caso de que pueda ser amenazado, vulnerado, lesionado, restringido, etc. O sea, es algo que debemos tener en cuenta nosotros. Se debe construir, digamos, esa dogmática a partir en principio del perfeccionamiento del sistema deportivo cubano, y así estará llamado a ser la nueva ley o la ley del deporte cubano, en la cual, por supuesto, un prisma fundamental lo deberá tener el desarrollo del derecho al deporte constitucionalmente reconocido. Y eso contribuirá notablemente a que cuestiones que no se conocen, no se comprenden, por supuesto, y que se regulan de una manera distinta y que pueden restringir o lesionar, digamos, o amenazar el alcance pleno del derecho al deporte, puedan ser subsanadas en todo caso y atendidas desde este punto de vista. Garantizar la eficacia jurídica plena de los derechos constitucionales y legales relacionados con el deporte en el ámbito de las asociaciones deportivas cubanas. O sea, volvemos al punto del complejo de isla. Las asociaciones deportivas cubanas en todo su ordenamiento jurídico, entiéndase, estatutos, reglamentos, tienen que tener en cuenta, por supuesto, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano y tienen que respetar el mismo, atendiendo, por supuesto, a ese contenido que va a estar determinado por esas dogmáticas particulares de cada uno. Lo que es objeto de interés público también tiene que ser objeto de garantía por parte de las normas que regulan estas asociaciones.
Y por supuesto todo esto gravitará en torno a la necesaria actualización del régimen o marco jurídico del sistema deportivo cubano, proceso que se está llevando a cabo en la actualidad, sometiéndose a un estudio para su perfeccionamiento, su presentación de una propuesta de política que eventualmente será aprobada y con ella acompañado de todo ese andamiaje jurídico necesario para hacer efectiva esas transformaciones, no solamente para las expectativas que pueden tener los decisores o interesados inmediatos en que el deporte en Cuba alcance los niveles ansiados, deseados en todos los niveles de participación, sino además por parte de los espectadores, participantes, etcétera, que en su caso también tendrán el interés de que sea así. Concluyo esta intervención con una reflexión que invita a pensar en lo importante y trascendente que desde el derecho es el que podamos nosotros llevar a cabo esas transformaciones necesarias que demanda el sistema deportivo cubano y que por supuesto siempre orientarán o guiarán los principios fundamentales en los cuales se ha sostenido históricamente el movimiento deportivo cubano, alcanzado y conquistado con posterioridad al triunfo de la revolución en 1959. Esperemos que esta pequeña cápsula de intervención signifique una motivación para desarrollar en nuestras oportunidades y escenarios este tipo de conocimiento y formación jurídica y por supuesto podamos nosotros contribuir siempre a esas transformaciones y desarrollo de nuestro sistema deportivo para lograr uno que sea netamente sostenible y próspero. Muchas gracias a todos los que tuvieron el placer de acompañarnos y hasta un próximo encuentro.